Buenas tardes amigos de Mundo UR y de este es su programa Parte Médico, el tercer programa del día de hoy. Un placer estar hoy 10 de febrero con ustedes desde Caracas, Venezuela. Esperemos que nos estén oyendo no solamente en Caracas, sino en muchas partes del mundo. Un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy hablaremos sobre el tratamiento actualizado del COVID. Pero primero quiero hacer unos anuncios parroquiales porque sé que tenemos seguidores de diferentes mundos. Para los millennials, lo que voy a explicar probablemente no tenga mucho sentido, pero para los boomers, que son de mi generación o mis contemporáneos, sí hay que explicarles algún par de cosas. Es importante que a quienes les guste y se puedan suscribir, se suscriban en la flecha que está abajo. Hay un texto rojo que dice suscribirme para que les lleguen las notificaciones. También hay una flecha que apunta hacia el lado izquierdo para poder enviar y compartir este programa en modo YouTube a otras redes sociales. Lo pueden hacer a cualquiera de ellas. Y en el lado izquierdo van a ver los comentarios que vamos a hacer en relación a las preguntas que salen en vivo. Yo les digo a mis amigos que esta transmisión es en 3D. Tenemos voz, tenemos datos, imagen y además de eso estamos contestando cosas de la tecnología en la medida que las preguntas van llegando en tiempo real y las vamos contestando. De hecho las contesto yo mismo. Así que un placer estar con ustedes y hoy es este programa que vamos a hacer sobre el tema de los medicamentos. Casi 10.500 views del último programa. Tengo que agradecerles por ello. Mis hijos que son millennial me dijeron que no estamos a nivel de escuela de nada. Ellos saben lo que es y los millennials saben lo que es. En cambio, para los que son de mi generación, tampoco llegamos todavía a la entrevista de Diosa Canales, pero bueno, ahí vamos caminando. Vamos para allá. Así que tranquilo. Gracias por estar con nosotros y nos iremos moviendo en este camino. Lo primero que yo quisiera hablar con ustedes hoy es cómo se expresa la ciencia. Todo el tema de la epidemia ha venido asociada a un tema que llamamos infodemia, que la cantidad de información que hay en el mundo en relación al COVID y a medicamentos, etcétera, etcétera, nos ha llenado la cabeza de mucha información que no necesariamente es buena. Y yo quiero que ustedes entiendan, esto lo sabemos los médicos, pero los que no son médicos no lo saben, cómo se comunica la ciencia. Y la ciencia se comunica bajo unos criterios muy particulares. Después de 400 años del avance de la ciencia, sobre todo la ciencia tal como la conocemos hoy en día, para nosotros es importante mantenernos en esta vía. Y en vista de ello voy a compartirle algunos conceptos que, como les dije, para los médicos son comunes. Y vamos con esta primera lámina, que es la que refiere lo que nosotros llamamos el nivel de evidencia. El nivel de evidencia es el grado de confianza que nosotros tenemos en las cosas que nosotros decimos o en las cosas que leemos. Y va de importancia de arriba hacia abajo. La punta de la pirámide son las más importantes, que es lo que llamamos revisiones sistemáticas, la agrupación de muchísimos trabajos de investigación. Después vienen los trabajos de investigación. Vamos a ver un ejemplo de ellos en la próxima lámina. Y al final está lo que se llaman editoriales, opiniones expertos. Aún los expertos tienen opiniones, pero en definitiva la opinión no necesariamente está basado en unos números, en unos datos. Y es muy importante que nosotros hagamos la medicina basada en la mayor cantidad de datos posibles. Por eso es importante, y esto es lo que quiero comunicarle, la ciencia no se comunica a través de una cadena de WhatsApp. La ciencia no viene a través de un video que grabó una persona en su casa y explica cómo se transmite el virus, que eventualmente ayuda, pero la ciencia no se comunica así. La ciencia se comunica a través de cosas como esta, que es una publicación científica. La mayoría de los médicos en el mundo leemos esto diariamente y este es el tipo de información que para nosotros es válida. Y este es el tipo de información que nosotros hoy en día vamos a utilizar para poder justificar los tratamientos, y por eso lo que vamos a hablar hoy está basado en las guías internacionales y las cosas los datos que se han puesto de acuerdo en el mundo de diferentes organizaciones y personas para poder justificar el uso del tiempo o el uso de los medicamentos. Es muy importante para nosotros, y esto nos lleva casi al siglo XVII, que la primera norma para los médicos es no hacer daño. Y a pesar de que algunos esquemas de medicamentos puedan lucir lógicos desde el punto de vista inclusive farmacológico,
porque en la medicina, ahí lo que nosotros llamamos la plausibilidad científica, es decir, un medicamento que sabemos que funciona para un virus parecido al COVID, pudiera eventualmente funcionar para un virus parecido, para el virus del COVID, pero en ciencia no es lo que pienso que funcione, sino es lo que demuestro que funcione. Y eso es un elemento fundamental que va a ser repetitivo durante estos próximos minutos para explicar cada una de las cosas que hoy sabemos que funcionan, qué cosas sabemos que no funcionan y cuáles cosas pensamos que pueden funcionar y no necesariamente sabemos si funcionan en este momento o no. Pero la presión del mundo ha sido tal que inclusive hemos tenido que usar medicamentos, sobre todo al principio de la epidemia, que teníamos la sospecha de que podían funcionar, pero hoy en día sabemos que algunos de ellos no funcionan. En base a esto, ya se han producido lo que nosotros llamamos las guías clínicas. Las guías clínicas son recomendaciones de países, de organizaciones científicas, donde hacen ya protocolos de tratamiento, recomendaciones internacionales o recomendaciones locales en base a la información que ellos han visto y en base a la cual nosotros recomendamos. Hoy en día ya hay un número importante de guías. Vamos a ver solamente algunas de ellas como un ejemplo y vamos a utilizar esos ejemplos de esa guía para poder entender exactamente de qué estamos hablando en cada uno de los días. Es importante que para entender estas guías, vamos a verlas a continuación, dividimos a los pacientes en pacientes graves, es decir, pacientes que tienen que estar hospitalizados por su condición médica, por su estado de gravedad, y pacientes que no están graves y se pueden manejar en su casa. Todas las guías hacen esa gran división y es una división importantísima para entender qué esquemas de tratamiento deberíamos utilizar en el escenario de los pacientes en casa y en el escenario de los pacientes graves, que es completamente diferente. Vamos a ver algunas de las guías, ahí la vamos a poner en pantalla, me perdonan que esté en inglés, pero la mayoría de estas guías no están disponibles en español, lamentablemente están en inglés, pero vamos a hacer referencia a ello y en general, más allá de lo que dicen los textos específicos que se consiguen en internet muy fácilmente, de hecho les voy a dar al final unas recomendaciones de qué debemos ver en internet y en Twitter para poder seguir estas guías de tratamiento. Vamos a hablar de algunos elementos y cómo estas guías se expresan. En esta lámina que vamos a ver ahora es como está en esta guía que es de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, donde dividen en la parte de izquierda las personas o los pacientes, las dos columnas de la izquierda, que son de tratamiento ambulatorio o pacientes que están eventualmente expuestos, y en la parte de las tres líneas de la derecha, los pacientes que están hospitalizados con enfermedad moderada, enfermedad severa o enfermedad muy severa. Y hay algunas de las cosas que, a pesar de que las utilizamos al principio, que ya claramente son las celdas que están en rojo, no está recomendado su uso. Más bien, hay una recomendación de no utilizar. Son esos medicamentos que ya sabemos que no funcionan, que se ha investigado y no funcionan, donde están la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son medicamentos para la malaria, el medicamento, el lopinavir ritonavir, que es un medicamento para el VIH. Y aquí voy a destacar en esta lámina abajo, porque hacen muchas preguntas en eso, en relación a la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario desarrollado desde hace muchos años y hay una sugerencia de no utilizar porque la evidencia clínica en el mundo es muy contundente de que no funciona. Y quizás aquí hay que explicar un poco porque por redes sociales la gente me pregunta, bueno, que si yo tomé cualquier cosa, tomé desde ramas de no sé qué cosa, medicamentos folclóricos en la casa y a mí me fue bien. Bueno, como el 95% de la gente que toma cualquier medicamento le va a ir bien, ahí la sospecha o ahí la justificación folclórica o popular de que eso funciona. En realidad no. Esta data o estos datos que yo estoy compartiendo con ustedes obedece a investigaciones científicas serias, muy estructuradas, que permiten saber qué cosas de verdad funcionan y qué cosas no funcionan. En el caso de las personas que tienen enfermedad leve, bueno, tomen lo que tomen, las personas le va a ir bien. Y uno de los elementos, y quiero ser contundente con en el caso particular de la ivermectina, ha habido publicaciones en revistas científicas que hoy en día la gran mayoría de ellas, por decirles 10, 9 de ellas, fueron retiradas de las publicaciones científicas porque los editores, cuando fueron a revisar la información, encontraron que la información estaba errada metodológicamente,
había fraude, había falsificación de datos en relación específicamente a la ivermectina, lo cual era raro ver antiguamente, pero hoy en día, por razones diversas, que escapan a la capacidad de explicarlas hoy, ha habido inclusive información falsa en relación a la ivermectina en el mundo, y buena parte de las revistas científicas que tenían publicaciones de ella han sido retiradas de estas publicaciones científicas porque se notaron o que tenían problemas metodológicos o que eran fraudulentas. Por lo tanto, no nos sigan preguntando más a los médicos. La ivermectina funciona para los piojos, pero no funciona para el COVID. Es un elemento claro que yo quiero compartir con ustedes. A diferencia de eso, vamos a volver a la lámina anterior, en la cual vemos los esteroides, lo que nosotros llamamos los esteroides, fundamentalmente una medicina muy vieja, muy antigua, muy barata, que se llama la dexametasona, que hay, fíjense que en pacientes que están hospitalizados con enfermedad moderada o severa, la celda está en verde, hay una sugerencia de uso muy fuerte en el mundo. Quizás hoy en día es una de las bases de tratamiento, del tratamiento de los pacientes hospitalizados. Pero es importante entender que los pacientes que están en su casa, que tienen enfermedad leve, no deben usar esteroides. Y es una práctica común que vemos. ¿Por qué? Bueno, porque además de no ser beneficiosa, eventualmente en personas que tienen diabetes puede generar algunos efectos secundarios importantes, por lo cual esto debe ser indicado solamente en tratamiento de pacientes que están bajo vigilancia médica. Dos de los medicamentos nuevos, o recientes, que pudieran utilizarse en pacientes leves que anteriormente no teníamos, uno es el favipiravir y el otro es el molnupiravir. Son dos antivirales. El favipiravir con muy poca datos de eficacia o datos de eficacia con muy bajo, un medicamento con bastante pobre desempeño. El molnupiravir hoy en día es un medicamento disponible en Venezuela que se recomienda o lo recomendamos básicamente para personas que no están hospitalizadas, pacientes que se están viendo en su casa y que tienen alto riesgo de complicarse, personas que tienen enfermedad pulmonar severa, pacientes que tienen enfermedad cardíaca severa, pacientes que tienen enfermedad inmunológica severa o alguna otra condición médica que justifique que puede ir hacia una enfermedad severa. El molnupiravir tiene un costo importante en Venezuela, que está alrededor de los $500, $600 en Venezuela, y debe ser utilizado en los primeros 4 días de que comienza la infección, lo cual es una limitación importante, porque buena parte de las personas, hasta que no tienen 3 o 4 días de síntomas, más que le hacen la prueba, etcétera, etcétera, cuando llega el 4º, 5º, 6º día, ya no es momento de tomar el molnupiravir. El molnupiravir, por su mecanismo de acción, que es como una tijera que va induciendo mutaciones en el virus, debe utilizarse una vez que se empieza, al igual que el resto de los antibióticos, debe utilizarse el esquema de tratamiento completo, que son 4 días. No debe pararse en los días previos, a pesar de que las personas estén mejor, porque hay un riesgo de inducir aparición de variantes más peligrosas. Entonces, es un medicamento que tiene pros y contras, tiene un costo importante, el acceso no es fácil y la recomendación en general hoy en día es para personas que tienen alto riesgo de complicación y su tasa de efectividad está alrededor de un 15-20%, que es bastante baja, para ser honesto. Hay unas nuevas drogas que no están disponibles en Venezuela, que tienen un perfil de efectividad mayor que el molnupiravir, pero lamentablemente no están disponibles en Venezuela, pero es posible que lleguen en los próximos pasos. Vamos a ver la lámina de nuevo sobre las cosas que utilizamos hoy en día en pacientes hospitalizados, que son las 3 columnas de la derecha. Ya hablamos del esteroide. Hay otro medicamento que es el tocilizumab, que sí existe en Venezuela. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que se sugiere el uso en pacientes con enfermedad moderada y severa que tienen deterioro brusco de la función respiratoria, y los médicos hospitalizados debemos definir cuáles son esos pacientes que tienen un deterioro, cuáles son los criterios de deterioro brusco. No es un medicamento para usarlo en pacientes leves, no es un medicamento para utilizarlo en pacientes moderados. Tiene una capacidad de inmunomodulación, es capaz de modular la respuesta inmune de una forma muy potente durante mucho tiempo, es decir, puede tener efectos secundarios a largo plazo. Debe utilizarse en pacientes monitoreados y sí es disponible en Venezuela en este momento. En el caso particular de tocilizumab, es un medicamento que hubo en Venezuela hace unos meses una situación de falsificación, una situación de mercado irregular del tocilizumab,
Por lo tanto, eso ya está resuelto en este momento. Nuestra recomendación es que si va a utilizar tocilizumab, siga la prescripción de su médico y consígalo en farmacias certificadas. No compre medicamentos en redes sociales porque es un elemento, es un medicamento bastante peligroso. Así como el tocilizumab está indicado en pacientes particularmente severos, hay algunos otros medicamentos dentro del grupo de los anticuerpos monoclonales que unos que han salido, por ejemplo el que utilizó Trump, hoy en día ya se sabe que no funciona, pero hay otros medicamentos anticuerpos monoclonales en proceso de investigación, pero no de uso clínico, al menos en Venezuela en este momento, y es algo que solamente la indicación médica debería tenerla. Otro de los medicamentos base es el Remdesivir, que es otro antiviral. Vamos a ver la lámina. El Remdesivir en este momento tiene dos grandes indicaciones. La primera de ellas, que es la indicación clásica, pacientes con enfermedad moderada en un esquema de tratamiento de 5 días y enfermedad moderada pasando a severa. Y hay un segundo esquema de utilización de Remdesivir muy temprano que todavía no tiene unos datos de efectividad muy claros en el mundo entero, pero hay quienes lo han utilizado tempranamente en pacientes ambulatorios. Una consideración en el caso de Remdesivir es que un medicamento que puede producir efectos secundarios importantes durante su infusión, arritmias, bajas frecuencias importantes, manifestaciones en la piel severa que hemos visto en los pacientes. Entonces, nuestra recomendación todavía sigue siendo la más importante para la utilización en pacientes hospitalizados y estamos por ver cómo evoluciona la indicación temprana en pacientes ambulatorios que todavía no ha sido muy común. Una de las cosas que yo quisiera que revisaran, y es una de las primeras recomendaciones que le voy a hacer, ProDaVinci, a través de esa guía web, publicó las recomendaciones de cómo atender pacientes con COVID en Venezuela. Esta es una recomendación de la Sociedad Venezolana de Infectología en un trabajo coordinado a través de la propia sociedad con muchísimos expertos venezolanos, y aquí está una contextualización de todo lo que hemos hablado hoy y las recomendaciones de medicamentos que todavía están actualizadas, y me gustaría que si tienen la oportunidad o quienes tienen la oportunidad de verlas la puedan seguir. Además de este, que es el tratamiento base, hay algunos tratamientos complementarios que se justifican para pacientes hospitalizados. La utilización de anticoagulantes a dosis específica, la utilización de algunos otros medicamentos asociados, pero estos en pacientes hospitalizados, en pacientes graves. Pacientes que tienen enfermedad leve, que no tienen alteración de la oxigenación, su saturación está bien, no deben utilizar anticoagulantes. No deben utilizarse Remdesivir sino en esta condición que hablé anteriormente, y deben ser manejados con básicamente tratamiento sintomático, al menos hasta este momento. Eso en general es la guía general de tratamiento para pacientes. Como verán, no hay muchas cosas en este momento activas que nos permitan tratar a los pacientes. Buena parte de lo que hacemos es a los pacientes hospitalizados, aparte de lo que ya hablamos, darle soporte con oxígeno, darle soporte con el tratamiento de su enfermedad de base, monitorear y dar la cantidad de oxígeno que necesita ese paciente mientras pasa esa tormenta del cuadro infeccioso o la parte infecciosa del virus y posteriormente la parte inflamatoria que produce el virus en el cuerpo humano. Una vez que esa tormenta pase, que la situación empieza a mejorar, sobre todo en la parte respiratoria, progresivamente el paciente empieza a mejorar. Una de las preguntas que en general nos hacemos es cuál es el impacto general de todos estos medicamentos, que hay medicamentos ciertamente complejos, sobre la enfermedad. Y si yo tendría que usar una palabra, es modesto el efecto que producen estos medicamentos sobre la historia natural de la enfermedad. Entonces, en general, debemos ser cautos cuando tenemos un familiar grave o un paciente grave y ponemos la apuesta o los cobres como dicen los maracuchos, en los medicamentos necesariamente. No hay ningún medicamento mágico que haga que un paciente que esté muy grave salga de la gravedad muy tempranamente. Es la suma del cuidado médico, el cuidado de enfermería, el cuidado de rehabilitación, el uso de oxígeno y la adición de estos medicamentos lo que produce que el paciente pueda salir de su condición. No hay una bala mágica, no hay una bala de plata famosa que conocen unos médicos y otros no, que haga que esta enfermedad
se produzca. De hecho, cuando pensamos cuando la gente me pregunta, bueno, doctor, ¿cuál es el medicamento que nos va a salir de esto? Para que un medicamento, un solo medicamento, pueda cambiar la historia del COVID drásticamente, tiene que tener las siguientes características. Uno, que sea capaz de evitar la infección. Es decir, una vez que un paciente está enfermo y tiene virus en su sangre, ya la evolución de la enfermedad va a ser bastante natural. Entonces tendría que ser un medicamento que actúe preventivamente. Y en este momento solamente las vacunas hacen eso. Pero eventualmente puede venir un medicamento que prevenga la infección. Segundo, que sea un medicamento que no tenga efectos secundarios. Tercero, que se dé acceso para toda la humanidad. Es decir, un medicamento que cueste $1 y cualquier país en el mundo pueda pagar la cantidad de tratamientos necesarios para todo. Ya empieza la cosa a complicarse. Un medicamento que sea de fácil desarrollo y fácil distribución, que no requiera refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando va sumando las condiciones de ese medicamento ideal que acabaría con la pandemia, uno encuentra que se hace bastante difícil y empieza esta brecha del acceso a ser muy complicado con los pacientes. En general, creemos, uno en Netflix, cuando tú ves una serie que tiene epidemia, bueno, en el último capítulo alguien descubre un medicamento que cambia la cosa, pero en la realidad eso no ocurre así. Lamentablemente, la realidad va a estar asignada porque hagamos una serie de cosas que son las medidas de prevención, las medidas de prevención de transmisión, el uso de medicamentos, las vacunas, y eso nos va a conducir hacia el camino de salir de esa enfermedad. Esta es un poco la situación general de los medicamentos en Venezuela y en el mundo. Hay una lista de aproximadamente 150 medicamentos de investigación fuerte en este momento y probablemente en los próximos semanas, meses vamos a tener algunos medicamentos más disponibles. Pero, como les dije, esto es la ciencia necesita tiempo, la ciencia necesita documentar el avance y no por algo que nos parezca que parezca lógico utilizar o porque mi vecina me dijo que funciona, necesariamente funciona. Esto es algo que sí quería compartir con ustedes. Otro de los elementos que siempre es parte de los elementos de nuestro programa es tratar de decir cuál es la situación en el mundo a este día. ¿Ok? Y siempre le traigo la información actualizada. Vamos a ver la próxima lámina, donde vamos a ver la situación de Venezuela. Las líneas rojas son el número de casos de PCR positivo. Esta es la información oficial del Ministerio de Salud. La línea amarilla, que está en otro eje, no son comparables los números, es el número de fallecidos. Y vemos que cerró la semana del domingo de la última semana, porque las semanas las cerramos epidemiológicamente los domingos, en 12.262 casos. Veníamos de 14.000 casos en las últimas 2 semanas anteriores. Es decir, estamos en pleno pico en Venezuela, todavía un pico muy alto. Y cuando vemos al mundo, que es la próxima lámina que tenemos aquí, cada una de estas montañitas previas que tenemos aquí son las ondas previas, y esta es la onda que estamos ahorita. Dejé mi mouse para que vieran, finalizando el 31 de enero, el número de nuevos casos en esa semana fueron 19 millones de casos, cuando veníamos de 22 millones de casos. Es decir, pareciera que al menos esta onda pandémica empezó a dar su primer peldaño de bajada, pero tenemos que tener claro que todavía Omicron, que es el responsable de esta gran onda epidémica en este momento, no ha hecho su impacto fuerte en grandes grupos poblacionales como son China, Brasil, América Latina, donde probablemente vamos a ver la incorporación de estos casos en las próximas semanas. Entonces, esta bajada o esta baja en el número de casos obedece que empieza a bajar en Norteamérica, empieza a bajar en Europa y empieza a haber una preocupación por una subvariante de Omicron, pero de eso hablaremos en un programa siguiente. Entonces, para quienes piensan que la epidemia se está acabando, pues esta gráfica es bastante elocuente, y en el mundo, la verdad, todavía estamos en una situación donde la cantidad de casos está en pico alto todavía, no necesariamente los fallecidos, pero sí el número de pico alto. Yo quería, de alguna manera, para mejorar nuestra conectividad a las redes sociales, incorporar en esta serie unas recomendaciones. En este caso vamos a hacer unas recomendaciones de Twitter para que ustedes vayan optimizando su conexión a las redes sociales en relación con los aspectos de salud. Por supuesto, hay otras. La primera que quiero recomendarles es una cuenta de Twitter que se llama MediTweet.
MediTweet es un Twitter que está operado a través de un bot, es un algoritmo computacional que fue creado por un grupo que se llama Code for Venezuela, una organización no gubernamental de venezolanos ingenieros de computación que trabajan en las grandes compañías de tecnología en el área de la Bahía de San Francisco, California, y en conjunción con un grupo de médicos venezolanos, en el momento que estábamos en el periodo peor de disponibilidad de medicamentos en Venezuela, hicimos un análisis de casi 40 millones de datos de qué estaba pidiendo la gente por redes sociales. Ustedes verán todos los días por redes sociales gente pidiendo tocilizumab, gente pidiendo fenobarbital, gente pidiendo muchísimos medicamentos. Esta demanda de medicamentos ha venido bajando, pero en el momento que no había medicamentos, acopiamos toda esa cantidad de datos, que casi fueron 3 años de datos en Venezuela, y conectamos esa información de necesidad con la información de disponibilidad de las grandes farmacias de Venezuela. Y ese tweet, que funciona con un bot, no tiene intervención humana, que conecta la necesidad con la disponibilidad de medicamentos. Usted sigue la cuenta de MediTweet y usted le manda un mensaje directo. Cuando entra al tweet hay un sobrecito, le manda un mensaje directo y va a poner buscar fenobarbital, por ejemplo, o buscar dipirona, o buscar acetaminofén. Y él le va a mandar un mensaje directo al bot donde dice dispongo de esta información. Es un link, usted presiona en el link y le va a salir toda la información que tiene disponible, que busca en la base de datos actualizada de la farmacia, la cantidad, la presentación y en algunos casos inclusive el precio. Creo que es una herramienta excelente para todos los venezolanos o para las personas que estén afuera, pero está contextualizada para el área venezolana. Es absolutamente gratis y fue hecho gracias a la conjunción de venezolanos que están fuera, Code for Venezuela, les agradezco a ellos, y a la conjunción de médicos venezolanos que tratamos de conectar la necesidad con la disponibilidad de medicamentos. Sigan esta cuenta, es una encomienda, una cuenta altamente recomendada. En los próximos programas hablaremos de recomendaciones eventualmente de Netflix, de algunas otras cuentas de redes sociales para ir mejorando. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Seguimos pendientes y tenemos preguntas que nos han enviado por nuestras redes sociales. Vamos a irlas viendo y contestando rápidamente, que son las preguntas comunes. Gaby Negri pregunta: ¿qué jarabe debe tomar para la tos seca sin flema? Si usted tiene una tos que ha durado más de 2 a 3 semanas posterior al COVID, los jarabes dan calma de la tos, pero no tratan la causa de la tos. Probablemente tenga un problema inflamatorio en su vía aérea y le recomendamos que consulte a su médico. Buena parte de las cosas que no podemos hacer por aquí es recomendar medicamentos en condiciones de pacientes que no sabemos que tienen, ¿ok? Si usted tiene una tos importante después de que pasó el COVID, el jarabe solamente lo va a calmar, pero no le va a quitar la causa de la tos. La próxima pregunta, vamos a ver ahí las preguntas que vamos teniendo en la secuencia. Yo pasé el Omicron, me quedó tos, llevo 3 semanas. ¿Qué me recomienda? Yo le recomiendo que vea a su médico. Es importante a ver si no hay una causa de la tos que no sea el COVID. Hay causas pulmonares, hay causas cardíacas, hay causas irritativas. Vamos con otra pregunta. Después del Omicron se puede tener conteo de monocitos bajos. Sí, ¿okay? El Omicron, no solamente Omicron, COVID en general, los virus en general, también pasa con dengue, pasa con hepatitis. Usted puede tener unas alteraciones hematológicas que pueden durar hasta 2 o 3 semanas después de que pase la fase infecciosa. Si usted después de 2 o 3 semanas tiene unas alteraciones importantes en el examen de sangre, usted debe consultar a un médico especialista para resolver este problema. Vamos a ver otra de las preguntas que tenemos por allí. Si el Omicron es una variante, la fisiopatología es diferente. La verdad, no es diferente, es el mismo virus, ¿ok? La capacidad de producir menos letalidad o menos enfermedad severa está relacionada con una suma de factores. Hay más vacunas, hay más anticuerpos porque ha pasado más tiempo, y el virus tiene una capacidad de producir menos complicaciones porque fundamentalmente infecta las fosas nasales y produce muy poca neumonía. A diferencia de las variantes anteriores, en particular Delta, que produce primariamente neumonía, tiene que ver la baja patogenicidad fundamentalmente con la zona con la que ataca, no con su capacidad menor de producir trombosis, porque en algunos pacientes eventualmente puede producir trombosis. Vamos a ver con otra de las preguntas que tenemos de nuestro público.
mi esposo tiene COVID, soy de alto riesgo, o sea, la persona de alto riesgo puede estar cerca de él el día 11 o debo esperar más. Las personas de alto riesgo deben aislarse de las personas que están sintomáticas o que están diagnosticadas. Es decir, aislamiento, si es aislamiento domiciliario, uno en un cuarto y otro en otro, y ese aislamiento debe durar al menos hasta el día 11, desde el día que empezaron los síntomas, para los que tienen síntomas. Para los que no tienen síntomas, desde el primer día de que la prueba está positiva. Entonces, mucho más las personas de alto riesgo sí deben mantener aislamiento, al menos durante estos, hasta el día 10 días. Bueno, ya terminamos con las preguntas. Igual no me queda sino invitarlos para la próxima semana, seguir a través de Mundo UR en nuestras cuentas, estar pendientes de las redes sociales, tanto de Mundo UR como la mía, @JulioCastroM, darle a suscribirse si les gusta, darle a compartir si me gusta, y en la columna de la izquierda hagan sus preguntas en vivo que estaremos contestando en la misma medida que está saliendo este programa. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por compartir, muchas gracias por los comentarios. Nos estaremos viendo. Cuídense mucho.